Muy buenas noches, hermano, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga, bienvenido nuevamente, ¿verdad? A esta enseñanza preciosa de hoy jueves de los dones espirituales. Amén. Su servidor, hermano, pastor Israel Macías. Hermano, pues me complazco de poder estar aquí para compartirle nuevamente acerca de este importante tema. Amén, un tema, hermano, que cada uno de nosotros necesitamos no solamente escucharlo, sino a través de ello ponerlo en práctica. Amén. Este es un tema, hermano, que debe hacer que la iglesia, hermano, llevando a cabo la obra de la gran comisión, llevando a cabo la edificación del cuerpo de Cristo, fíjese bien, seamos capaces, hermano, de trastornar al mundo entero. Amén, como se habló de aquellos primeros cristianos. Amén. Así que bueno, pues sea usted bienvenido, me da mucho gusto. Hoy jueves 12 de noviembre de este año 2020. Amén, espero que se encuentre bien con su familia, con todos los que están en casa, con todas las personas que usted más ama, todos los que están a su alrededor. Amén. Y bueno, pues, ¿qué le parece, verdad? Si vamos orando hasta que el poder de Dios, hermano, esté con cada uno de nosotros. Amén. Como dice ese hermoso estribillo, ese canto, lo recuerda, un canto antiguo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, hermano, y vamos a ponernos en las manos de Él para el estudio de esta noche. Amén, que sería el número 2. Y este estudio lo hemos llamado a cada uno y para provecho. Amén, en relación a los dones espirituales. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das. Mi Señor, de podernos reunir, de poder estar aquí. Señor, de poder, mi Dios, llevar tu palabra, Señor, es un privilegio. Gracias, Señor, porque reconocemos que eres tú, Señor, y no nosotros. También, Señor, anhelamos que seas tú, Señor, quien dé esta importante enseñanza, Señor, y que nosotros, mi Dios, cada vez seamos menos, mi Dios, que menguemos nosotros para que tú, Señor, vivas en cada uno. Padre, en esta tarde, Señor, en esta noche, mejor dicho, nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias por este tiempo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en el conocimiento de la Escritura hacia toda verdad. Ilumínanos, Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora. En el nombre tuyo, Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios, hermano. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en el capítulo número 12 de la carta de Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 12, y busque el versículo número 1. Rápidamente, hermano, quiero pedirle que estemos muy atentos, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de lo que es la definición de un don. Y decíamos, hermano, que un don es una habilidad espiritual y especial. Es espiritual porque proviene, hermano, de Dios, proviene de su espíritu. Amén. Y es especial, hermano, porque es algo específico, algo en particular que Él nos da a cada uno, pero también para cumplir precisamente con ello, con algo muy específico y particular. Amén. Decíamos, hermano, que los dones espirituales no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Hacemos mucho hincapié y créame que cada vez que se presente la oportunidad, lo voy a estar haciendo en el hecho de que lo sobrenatural, hermano, no es de Dios. Y aunque muchos, hermano, esa parte de Dios que opera en milagros, para muchos pudiera ser sobrenatural, quiero decirle que aún esa área de Dios milagrosa es de carácter espiritual. ¿Sabe por qué? Porque su fuente, el origen, de eso milagroso es precisamente Dios mismo. Y si usted recuerda, dábamos la definición de la palabra sobrenatural, ¿verdad? Que viene de un vocablo latino, ¿verdad? Y esa palabra, fíjese bien, tiene un significado que, hermanos, se acerca, fíjese bien, o más bien describe todo lo que tiene que ver con conversaciones con muertos, con brujería, con hechicería, ¿sí? Tiene que ver con lo que son las posesiones demoníacas, ¿sí? Con todo ese tipo de cosas. Entonces, hermano, nada que ver lo sobrenatural con Dios. Así que yo hago mucho hincapié en eso, hermano, porque hoy en día esa palabra sobrenatural está muy penetrada en los círculos cristianos, ¿sí? Los jóvenes, los adultos, los predicadores, muchos ministros, incluso, hermano, de alabanza.
fíjese bien, utilizan ese término para describir esa parte de Dios, hermano, que es espiritual, no sobrenatural. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque también, hermano, pues ello puede representar, fíjese bien, una corriente errónea de enseñanza, una doctrina, una enseñanza, mejor dicho, errónea que está entrando a las iglesias y que está haciendo, hermano, que se tergiverse, que se pervierta la naturaleza de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con ello, de lo que hablamos, de lo que enseñamos. Amén. Así que fíjese bien, también decíamos cuál era la diferencia entre un don y un talento. ¿Lo recuerda? Decíamos que ambos los da Dios. Amén. Pero el talento es algo natural que viene desde que nacemos. Es decir, todos los seres humanos nacemos con talentos, ¿sí? Pero los dones espirituales, solamente se dan en aquellos que nacen de nuevo, es decir, que se convierten en creyentes de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, cualquier persona en el mundo puede tener talentos, incluyendo los creyentes. Sin embargo, solamente los creyentes podemos tener dones espirituales. Amén. Eso es muy importante, hermano, porque fíjese que a veces se confunde el término, ¿verdad? Y a veces podemos expresarnos de una manera en la que tal vez no es la más correcta ni la más adecuada, ¿sí? Tal vez una persona tenga una habilidad tremenda para usar sus manos, para usar su cuerpo para algo, un deportista, un artista, ¿sí? Una persona, hermano, que tiene una capacidad intelectual muy sobresaliente, ¿sí? Muchas cuestiones, hermano, que van, fíjese bien, meramente con un talento natural. Pero recuerde esto, solamente los dones espirituales son para aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes en Cristo Jesús. Y precisamente es ello, fíjese bien, el ejercicio de un don, lo que nos lleva a que se forme un campo de acción que se llama el ministerio. Y enseñamos la semana pasada lo que correctamente, hermano, significa un ministerio. Un ministerio, fíjese bien, no es un título, no es un estatus. Un ministerio no es un lugar para competir por él. Un ministerio, hermano, no es algo que le brinde fama o le deba de brindar fama o prestigio a una persona. No. Un ministerio, fíjese bien, es el campo de acción de un don. Es decir, el ministerio se forma a partir del ejercicio de un don en la vida de un creyente. Por lo tanto, podemos concluir, fíjese bien, que un ministerio es una función, ¿sí? Es un lugar, fíjese bien, por así mencionarlo, en el que se realiza una función. Pero no esto representa, hermano, un título o la búsqueda de estatus o de fama o de prestigio, ¿verdad? Como actualmente, hermano, se puede ver en muchos lugares. No, hermano, el que es un ministro, fíjese bien, la palabra ministro es el que sirve, ¿verdad? Es un servidor. Por lo tanto, hermano, esa palabra que en ocasiones se utiliza para exaltar el ego humano, fíjese bien, debe de representar todo lo contrario. Es la persona que en primer lugar es la que sirve a todos los demás. Amén. Así que tenemos un enorme privilegio, hermano, de ser llamados ministros de Jesucristo. Esto lo entendió un hombre como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, ¿verdad? Los siervos de Dios del Nuevo Testamento, y sin mencionar a muchos otros, hermano, que entendieron, fíjese bien, esta enorme verdad. Y para ellos el ministerio no era un lugar, hermano, en el cual pudieran ejercer poder, dominio, manipulación, control sobre la gente. El ministerio era el lugar en donde ellos se ponían al servicio de los demás. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues a grandes rasgos, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas, fue lo que mencionamos la semana pasada. Hoy es la segunda lección o el segundo tema de esta enseñanza de los dones espirituales, y vamos a estudiar el pasaje que le pedí, hermano, que abriera en su Biblia. Y repito nuevamente, la cita es 1 Corintios capítulo número 12. Miren, no lo vamos a ver todo el capítulo seguramente. Sin embargo, hermano, vamos a ver aproximadamente como hasta el versículo número 11, tal vez hasta el 12, ¿verdad? Pero hay unas verdades bíblicas contenidas aquí que son muy importantes, hermano, para nosotros como iglesia de Jesucristo, como su cuerpo. Amén. Así que, ¿qué le parece si vamos leyendo
¿verdad? Y vamos explicando todo esto. Así que yo le pido también que esté atento, ¿verdad? A tomar notas, tenga su libreta a la mano, aparte de la Biblia, para que cualquier cosa, hermano, bueno, pues usted rápidamente lo pueda anotar, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Fíjese cómo comienza el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Versículo 1 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este versículo, hermano, tan solo, fíjese bien, donde el apóstol Pablo se dirige a los corintios, seguramente causó mucho revuelo en el corazón de estos. No sé, hermano, si usted conoce el contexto de la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto, hermano, era caracterizada, fíjese bien, por ser, hermano, una iglesia bastante próspera. Una iglesia, hermano, no solamente, fíjese bien, próspera o bendecida en el ámbito comercial, en el ámbito material y económico, sino que eran una iglesia que también, hermano, se jactaba, escuche esto, se jactaban, hermano, de tener todos los dones espirituales. ¿Sabe qué significa eso? Que eran una iglesia, hermano, que podían decir, ¿verdad?, de sí mismos, que conocían el mover del Espíritu, que tenían, fíjese bien, la guianza del Espíritu. Eran una iglesia, hermano, que se podía jactar a los ojos de ellos, obviamente, de ser una de las mejores iglesias que en cualquier otra parte. ¿No le suena eso algo, hermano, parecido a lo que a veces se da el día de hoy? ¿Verdad? En muchos lugares, fíjese bien, pastores, ministros, congregaciones enteras se pueden llegar a jactar de lo mismo, de que son los únicos, de que son los mejores, de que tienen todos los dones, de que son los únicos que tienen la unción, los únicos que tienen la verdad, ¿verdad? Y manejan ese tono, hermano, en ocasiones como de orgullo, de altivez, en relación a una superioridad con otras congregaciones o con otros ministros. Bueno, quiero decirle que así, hermano, era la iglesia de Corinto. Era una iglesia que llenaba su boca, fíjese bien, de tantas cosas que les llenaban el corazón de orgullo. Entonces, imagínense lo que el apóstol Pablo comienza diciéndoles. El apóstol es directo y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Decirle eso, fíjese bien, decirle esas palabras a una iglesia que se cree saberlo todo, que se cree muy madura, que se cree muy ungida, créame que causaría mucho revuelo entre ellos. ¿Me estoy explicando? Imagínense los servidores, la misma congregación, los ministros. Imagínense diciendo: ¿cómo este hombre se atreve a decirnos que ignoramos en relación a ese tema? ¿Cómo este hombre llamado Pablo se atreve a decirnos eso cuando somos una iglesia vasta, completa, llena del mover del Espíritu de Dios? Hermano, Pablo no se equivocó al decirles esto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que aunque la jactancia de ellos era en relación a que lo poseían todo desde lo material hasta lo espiritual, eso mismo representaba una debilidad para ellos. Lejos de ser una fortaleza, ello representaba una debilidad en la cual la misma jactancia los llevaba a ignorar muchas cosas importantes precisamente del mover de los dones espirituales, es decir, del mover del Espíritu de Dios en ellos como congregación, como iglesia. Y sabe, hermano, eso es precisamente lo que pasa hoy en día. Mire, el tema que estamos estudiando de los dones espirituales es un tema al que quiero comenzar también por el primer versículo diciendo esto. Es un tema, hermano, al cual al enemigo de Dios, es decir, el diablo, le conviene una de dos cosas, fíjese bien, o las dos cosas, mejor dicho, le convienen. ¿Cuál y cuál? La primera, una, que la iglesia de Jesucristo completamente no hable, no estudie y ni siquiera mencione, ni siquiera, hermano, conozca sobre los dones espirituales. ¿Sí? ¿Y por qué le convendrá eso a él? Bueno, pues por el simple hecho, hermano, de que sabe que el cristiano que desconozca de ese tema, fíjese bien, va a lograr que sea un cristiano
que sea fácil de ser pisoteado, de ser humillado, de que lo tenga sometido en fracaso, de que lo tenga sometido en una vida de problemas. Es decir, un creyente, un cristiano que desconoce en relación a este tema, fíjese, es un cristiano que ignora las armas, por así llamarlas, que Dios le ha puesto a su alcance en su vida. Y entonces vive sometido, vive socavado, vive, hermano, relegado, vive pisoteado, vive en fracaso, y esto ocasionado, hermano, por el enemigo, ¿verdad?, de Dios, quien es el diablo, que le conviene, hermano, que la iglesia cristiana desconozca en relación a este tema. ¿Y sabe cuál es la otra? La otra postura, ¿verdad?, es el hecho, hermano, de que pues también a este personaje, al diablo, fíjese bien, le conviene que haya iglesias que se jacten de conocerlo todo, de saberlo todo, de decir que son muy espirituales, que tienen un gran avivamiento, que nadie hay como ellos, que ellos lo saben todo, que son los ungidos, ¿verdad? Y que son los más maduros de todas las demás congregaciones. ¿Y por qué también esa postura le conviene, hermano, a Satanás? Por el hecho, hermano, de que cuando una iglesia, cuando un cristiano llega a tener tal soberbia en su corazón, mire, es fácil de que cometa errores. Y muchas de las veces, mire, el diablo no tiene que hacer nada, sino que los mismos errores motivados por esa soberbia, por ese orgullo, por esa altivez, mire, son los que hacen que también la iglesia cristiana se encuentre sumergida en ignorancia, se encuentre sumergida en conflictos, en divisiones, en pleitos, ¿sí? En los cuales, mire, muchas de las veces Satanás ni mueve ni hace nada, porque es la misma iglesia la que provoca sus mismos conflictos y divisiones, ¿sí? Entonces se da cuenta de que aún así, estas dos posturas a Satanás le convienen, aquellos que desconocen y aquellos que lo creen saber todo. Y sabe, estas dos posturas que le acabo de mencionar nos muestran los extremos de los cuales precisamente, fíjese bien, a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana se han visto. La primera iglesia, escuche esto, la primera iglesia fue una iglesia que se movía completamente en los dones espirituales, ¿sí? Todos como creyentes pusieron a funcionar sus dones, ¿sí? Es por ello, hermano, que se lo vuelvo a repetir, se dijo de estos primeros cristianos que trastornaban al mundo entero, llevaron el mensaje del evangelio por donde quiera que iban, pero no solamente, hermano, con palabras, sino con demostración del poder de Dios a través de los dones del Espíritu en sus vidas. Así que, fíjese bien, si usted ha escuchado algunos de los temas que hemos dado en Santiago, ¿verdad? O incluso también en Pedro, usted sabrá que mayormente la primera iglesia estaba conformada por miembros, hermano, que eran muy sencillos, que eran, hermano, muy humildes, que eran esclavos, ¿verdad? O que no tenían un estatus prominente dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno, escuche esto. Dese cuenta cómo si la iglesia estaba formada por ellos, en su mayoría, no digo que todos, pero en su mayoría, dese cuenta cómo aún esa gente sencilla, esa gente, hermano, que venía, fíjese bien, de ser esclavos o que eran esclavos, cómo es que eran capaces de tener en su vida misma el mover espiritual de Dios a través de sus dones. Y hoy en día, hermano, que se supone, ¿verdad?, que a lo mejor tenemos un poquito más de nivel tal vez educativo, social, ¿verdad? O una clase media o algo por el estilo. ¿Cómo es posible, hermano, que hoy en día ignoremos tanto en relación a este tema? ¿Sí? La primera iglesia, hermano, se movió completamente, escúchelo, se lo repito, en el mover del Espíritu Santo a través de los dones que Él les había dado. Pero sabe también, el enemigo de Dios, el diablo, encontró la forma de que una vez que muere la primera generación de los apóstoles, es decir, de la primera iglesia, la primera línea de defensa de la iglesia, la segunda generación
hermano, enfrentó persecuciones, enfrentó cosas terribles que fueron haciendo que de la segunda, la tercera y en todas las generaciones subsecuentes fuera perdiéndose ese mover del Espíritu de Dios en ellos. Y esto hizo, hermano, que esta enseñanza quedara en tinieblas, quedara en oscuridad, ¿sí? Había uno que otro brote, de repente, hermano, en algunos creyentes, en algunos cristianos a lo largo de estos 2000 años que tiene la iglesia de existencia, ¿sí? Hubo algunos brotes, pero mismos que fueron socavados, fíjese bien, por sectas, por grupos religiosos, y no se diga, por instituciones, fíjese bien, hechas por el hombre a través de Satanás, hermano, para acabar con aquellos a quienes esta institución, ¿sí?, consideraba o los llamaba como herejes. Y sabe que a muchos que los llamaban así fueron nuestros hermanos en Cristo. Entonces, cuando alguno de ellos, fíjese bien, se movían en algún don espiritual, el hablar en lenguas, en dones de sanidades, en discernimiento, en algún don en específico, era acusado, fíjese bien, de ser un brujo, una bruja, de ser un hereje, de ser alguien que ejercía la magia. Y era llevado a estas instituciones en donde literalmente, hermano, les quitaban la vida, ¿sí? De maneras tan crueles, hermano, que, mire, tan solo de imaginarlas, hermano, son espantosas, ¿sí? Y muchos de nuestros hermanos en Cristo, fíjese bien, murieron en instituciones hechas por los hombres, ¿sí? Detrás de ello, el mismo Satanás, aunque suene fuerte decirlo, pero que tuvieron como propósito aniquilar la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Entonces, no sé si me estoy explicando. Muchos creyentes, hermano, tenían miedo, fíjese bien, miedo de moverse en lo espiritual. ¿Por qué? Porque eran llevados a torturas, como ya le dije, horribles. Eran muertos, eran asesinados, les quitaban todo, hermano, por causa, fíjese bien, de experimentar el mover del Espíritu Santo. Entonces, ello ocasionó que los mismos creyentes, hermano, hicieran a un lado, fíjese bien, el mover del poder del Espíritu de Dios. Y esto fue yéndose, hermano, a lo largo de la historia. Viene la Reforma, ¿verdad?, con Martín Lutero. Y yo le voy a decir una cosa, la principal característica, fíjese bien, de este movimiento conocido como la Reforma fue el volver a las Escrituras. No fue tanto el hecho de volver al mover del Espíritu Santo, porque aún en esas fechas de la Reforma, hermano, fíjese bien, había todavía mucho temor, había mucha persecución, había todavía, fíjese bien, un gran asolamiento de parte de las autoridades de esos tiempos en contra de los cristianos, a quienes ellos llamaban herejes, ¿sí? Y se lo vuelvo a decir, eran llevados a una institución, ¿verdad?, en donde ellos querían exorcizar o expulsar, ¿sí?, la manifestación de los dones espirituales en muchos que ellos consideraban como brujos o como brujas. Y hermano, las muertes que esa institución hizo fueron de miles, fue una cantidad exorbitante de gente, de hermanos en Cristo, muchos de estos que murieron, hermano, allí, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de la Reforma, fíjese que la principal característica de esta fue esto, el volver a las Escrituras, ¿sí? Cuando Martín Lutero, ¿verdad?, pone lo que se conoce como sus tesis o las tesis, ¿verdad?, en la catedral, ¿verdad?, como una declaración de lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, la principal característica de la Reforma es esa, no tanto el hecho de volver a lo espiritual del mover de Dios, ¿sí? Sin embargo, el tiempo siguió pasando, la historia siguió transcurriendo y comenzaron, fíjese bien, nuevamente, no es sino hasta hace algunas décadas, ¿verdad?, que comienza nuevamente este mover, este despertar del Espíritu de Dios. Y claro, todo esto también, hermano,
motivado, todo esto ya dicho por las profecías también de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hermano, entonces nos damos cuenta, fíjese bien, que el enseñar sobre los dones espirituales no es algo nuevo. Es algo, hermano, en lo cual, fíjese, más bien llevamos como un cierto retraso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el hablar de esto no es nuevo. De hecho, yo le quiero decir esto, fíjese bien. Los cristianos de la primera iglesia, ¿sí? Muchos le llaman la iglesia primitiva, ¿sí? Primitiva en el sentido de ser la primera iglesia. Pero créame que, bueno, a mí me gusta llamarla más como la primera iglesia, ¿verdad? Porque de primitivos, hermanos, no tenían nada. ¿Sabe por qué? Porque esos hermanos sencillos, que muchos eran esclavos, miren, nos llevaron la delantera, mejor dicho, nos llevaron mucha distancia, mucha delantera, en el sentido de que ellos captaron de una mejor forma el mover del Espíritu de Dios en sus vidas. Hoy en día, hermano, la iglesia de Cristo, mire, sabe lo que son los dones o ha escuchado por lo menos algo, pero es muy diferente escucharlo a vivirlo, a practicarlo. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, una persona puede tener mucho conocimiento teórico, pero llevarlo a la práctica es algo muy diferente, ¿sí? El joven que estudia en una universidad una carrera de electricidad, de mecánica, imagínense de mecánica, tiene todos los elementos, los conceptos, la teoría, tiene todos los argumentos, pero es muy distinto, hermano, a cuando se enfrenta, fíjese bien, a lo manual, al motor, a lo que tiene ya delante de sí, fíjese bien, para aplicar aquellos conocimientos. Y es hoy en día, hermano, como muchas de las veces está la iglesia. Mire, muchas iglesias se jactan, como lo hemos dicho, de que en el tema de los dones espirituales lo saben todo, de que nadie les puede enseñar nada, como los corintios. Pero, fíjese bien, ello se convierte en una debilidad, porque al creer que lo saben todo, aún al Espíritu Santo que se quiere mover en ellos, les cierran la puerta. ¿Y eso qué provoca? Provoca conflictos, divisiones, pleitos que llevan a mucho dolor a la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, los creyentes de la primera iglesia, hermanos, entendieron bien el evangelio, lo recibieron también, que fíjese bien, también el hecho de moverse en los dones espirituales, lo captaron tan rápidamente, entendieron lo que Dios les había dado y se movieron en ello, aún tuvieran, hermano, que perder la vida por causa del evangelio de Jesucristo. Esto, hermano, es algo que hoy en nuestros días es muy marcado. El hecho de que hay iglesias, fíjese bien, que por un lado, por un extremo, ¿sí? Ignoran, ¿sí? Ignoran. Es la ignorancia en relación a este tema lo que hace que no se muevan en dones espirituales. Hay iglesias hoy en nuestros días que tienen temor, que conocen del tema, pero tienen temor precisamente por las experiencias vividas, porque han visto divisiones suceder, han visto conflictos de intereses pasar, han sido víctimas de daños terribles cuando han visto el mover de los dones espirituales, por el abuso de hombres y de mujeres, por no tener, fíjese bien, temor de Dios, por aquello, hermano, de buscar siempre lo suyo propio. Y han ocasionado tanto dolor a la iglesia, que hay iglesias que tienen miedo, así, literalmente miedo, de moverse en los dones espirituales, ¿sí? De que cuando escuchan a alguien hablar en lenguas, hermanos, su espíritu se estremece porque recuerdan aquellas experiencias vividas donde les robaron, donde les dividieron, donde les criticaron, donde los lastimaron, donde se burlaron de ellos, donde literalmente los hicieron pedazos, ¿sí? Tienen temor. Y hay iglesias, fíjese bien, también que se jactan como los corintios de saberlo todo, ¿sí? Quiero decirle, hermano, que ahora estas tres, fíjese bien, estos tres tipos de iglesia que le menciono, los que ignoran, los que tienen temor y los que creen saberlo todo, ¿sí? Cada una de estas nos muestra debilidades tremendas en relación a lo que verdaderamente debe de ser la presencia, el mover
del Espíritu de Dios en la vida de nosotros como creyentes. ¿Sí? Esto es algo, hermano, de poner mucha atención. ¿Sí? Precisamente estos temores, estas debilidades, estas maneras de ignorar o incluso de enaltecerse, fíjese bien, esas cosas, el temor, la altivez, la ignorancia, es lo que ha hecho que hoy en día exista lo que conocemos como las denominaciones cristianas. Y sabe, no me voy a meter mucho a hablar de eso, ¿verdad? Porque es un tema, hermano, qué difícil es hablar de las denominaciones, ¿sí? Siempre andamos preguntando, ¿y de qué denominación eres? ¿Quién es tu cobertura? ¿A qué red de iglesias? ¿Verdad? ¿De qué corte es la congregación en la que asistes? ¿De qué tipo de doctrina? ¿Sí? Mire, yo le voy a decir algo, ¿sí? Nosotros somos de la doctrina de Cristo. Nosotros somos del tipo de corte de iglesia que leemos la palabra de Dios. Nosotros somos, hermano, fíjese bien, de la cobertura de Dios, de la red de iglesias del Señor, que escudriñamos la palabra, que creemos en el mover del Espíritu Santo y que procuramos por medio de esto llevar a cabo la gran comisión. Amén. Así que, fíjese, se lo vuelvo a repetir, la ignorancia, el temor y la altivez de los hombres es lo que ha llevado a formar denominaciones que creen en un extremo, fíjese bien, en un mover tan tremendo de los dones del Espíritu, ¿verdad? Que para ellos todo completamente tiene que ver con el mover del Espíritu, ¿verdad? Y el avivamiento y la gran operación de los dones. Están los que tienen miedo y los que ignoran, como los más conservadores, aquellos que se mantienen en términos medios, ¿verdad? Y ni tanto y ni tan poquito, ¿verdad? De manera que vayan llevando una buena estilo o una buena calidad de vida cristiana. Hermano, todo esto ha producido muchas denominaciones, pero se lo voy a volver a decir como en una ocasión lo dije también aquí en las transmisiones. Las denominaciones lo único que han hecho es dividir al cristianismo, al pueblo de Dios. Y pleitos unos con otros, las maneras de pensar, las doctrinas, las formas de interpretar la palabra. Todo esto, hermano, solamente ha hecho eso, dividir al pueblo de Dios. ¿Por qué no mejor ser, hermano, bíblicos de lo que dice la Escritura? Lo que dice la Escritura lo hacemos. Es algo que mencionamos en la iglesia. Si la Escritura lo dice, lo aceptamos y lo hacemos, lo vivimos. Pero si la Escritura no lo dice, no lo aceptamos ni lo practicamos. Amén. Entonces, hermano, fíjese, todo lo que encierra el primer versículo. Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es fuerte lo que Pablo les dice, es como si les estuviera llamando, fíjese bien, ignorantes, en un tema que ellos creían conocer a la perfección. ¿Qué nos da a entender esto? Aquí viene la aplicación de este primer versículo. Que no sea la ignorancia, que no sea el temor, ni mucho menos que sea la altivez de creer que lo sabemos todo, lo que nos haga equivocarnos en el correcto conocer y hacer de los dones espirituales. Es lo que Pablo le decía a los corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis. Ustedes dicen saberlo todo, pero están cometiendo muchos errores que le están produciendo problemas, dolor a la iglesia, malos testimonios, ¿sí? Una operación incorrecta de los dones está produciéndole dolor, está produciéndole daño a sus relaciones, hace o provoca divisiones, provoca miembros olvidados, relegados, pisoteados. Y Pablo les dice, no ignoren en relación a un tema tan importante en el cual nos tenemos que acercar a Dios para poderlo conocer, pero también para poderlo hacer de la manera en la que Él lo diseñó. Sabe que los dones espirituales fueron diseñados por Él, por Dios. Entonces, para poder entender, fíjese bien, cómo se utiliza el producto, tenemos que ir al manual, el manual de Dios, porque Él los diseñó. Usted quiere saber cómo moverse en los dones, tenemos que leer la Biblia,
Tenemos que ver, hermano, los ejemplos contenidos en esta para saber cómo funcionan los dones espirituales que hemos recibido de parte de su Espíritu. Amén. Ahora, el segundo versículo, hermano, es igual de importante. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Este es muy importante, hermano. Y el mensaje de esto, fíjese bien, es el siguiente. El verdadero mover, escuchen, el verdadero mover de los dones espirituales lleva a una madurez espiritual. No sé si usted me está entendiendo con eso, ¿sí? La madurez espiritual no es sinónimo de soberbia, como hoy en día se puede ver, como esto que acabamos de explicar, ¿sí? La madurez espiritual, fíjese bien, es sinónimo de humildad y de servicio. La madurez espiritual es sinónimo de conocer y de hacer. La madurez espiritual es sinónimo de tener la capacidad de edificar a los que me rodean, de edificar a los que están conmigo y asimismo cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado, que Jesús nos dio. Por lo tanto, hermano, es por eso que Pablo esto les dice. Dice, cuando erais gentiles, es decir, cuando no tenían el conocimiento de Dios, pues eran llevados como se les llevaba a los ídolos mudos. ¿Cómo se les llevaba a los ídolos mudos? Es decir, se les convencía, ¿sí? Se les manipulaba, se les controlaba, se les engañaba y hasta de la mano, fíjese bien, hasta de la mano eran llevados a hacer cosas que ni sabían ni por qué las hacían y ni para qué, y que nada más porque mi abuelita y que nada más que porque mi mamá, y que nada, o sea, no sabían ni por qué, ¿sí? Pero ahí estaban inducidos. Ahora lo que Pablo nos dice es de que a través del conocimiento de la palabra, en un tema como son los dones espirituales, el profundizar en ese conocimiento nos debe de llevar a una madurez, a un desarrollo en nuestros regalos, en nuestros dones espirituales, que esto se traduzca en un beneficio, en un provecho para la iglesia y para la obra de Dios. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, una persona que genuinamente se mueve en los dones espirituales no tiene por qué ser soberbia. Ay, 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 ¿verdad? Hoy en día hay mucha soberbia en el pueblo de Dios. Hombres y mujeres, hermano, que se creen quién sabe quién, quién sabe qué. Hermano, la persona centrada, fíjese bien, bíblica, la persona centrada en las Escrituras para conocer lo que de Dios hemos recibido, es una persona madura. Y la madurez representa, ya lo dije y se lo voy a volver a decir, representa humildad y servicio. Ninguna otra cosa más. Usted vea, hermano, los ejemplos de los apóstoles. Vea los ejemplos, hermano, de los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo. Ninguno de ellos, hermano, era soberbio. Ninguno de ellos, hermano, era altivo, orgulloso. Y quiero decirle algo. Ellos se movían en un poder espiritual de Dios tremendo, como tal vez no lo hemos visto desde entonces hasta ahora. ¿Sí? Porque aunque usted me quiera nombrar que no, que sí, que las campañas de fulano y que todo eso, mire, discúlpeme, pero si no está el Espíritu de Dios ahí, eso es pura faramaya. Esas son puras, hermano, puras papas, ¿sí? Hermano, estos hombres de Dios, sencillos, mire, andaban en las calles, andaban en los callejones, andaban en los caminos, estaban con la gente, se relacionaban con la gente era su razón, su motivo, me estoy explicando. Y hoy en día, hermano, estos supuestos siervos de Dios que usted me quiera nombrar, mire, se salen por la puerta trasera para no tener contacto con la gente, ¿sí? No quieren estar, hermano, con la gente porque se contaminan, se les va la unción, ¿sí? No quieren, hermano, atender, fíjese bien, cosas pequeñas porque esas les corresponden a otros siervillos de Dios. Hermano, es triste todo eso, es feo, hermano, eso. ¿De quién aprendieron eso? De Jesús no, ¿sí? Lo aprendieron de su padre el diablo. Discúlpeme, pero
No puedo decirlo de otra manera más que como es. Jesús no era así. Jesús anduvo con los leprosos. Jesús anduvo en las calles, hermano. Jesús, fíjese bien, estuvo con aquellos que estaban tirados en la tierra, con aquellos, hermano, que eran desechados por la sociedad o desechadas por la sociedad, por el oficio al que se dedicaban, ¿sí? Jesús era sencillo. Jesús, fíjese, el único momento que se apartaba de las multitudes era en las noches, ¿y sabe para qué? Para orar, ¿sí? Pero él siempre estuvo con la gente. ¿Y cómo es posible que hoy en día, que aquellos que se hacen ser muy maduros y que, wow, y que la unción, que del apóstol, ¿verdad? El apostolitis, ¿verdad? Que la unción, que del siervo. Es más, mire, me sorprende, hermano, que ya hoy en día, fíjese, ya se llaman que jerarcas, ya se llaman que hasta querubines. Imagínense nada más qué abuso tan ignorante de términos, hermano, que discúlpame, pero es eso, no conocen, ¿sí? Y yo sé que por esto, hermano, mira, a lo mejor me voy a ganar muchas críticas, pero es la palabra de Dios lo que estamos hablando. Pablo dice que éramos llevados, no teníamos madurez cuando desconocíamos, pero ahora que conocemos, tenemos la responsabilidad de ahondar en ello, en lo que conocemos, de profundizar en ello, para que esto produzca una verdadera madurez, y la madurez se manifieste en humildad y en servicio a Dios. Todo lo demás, hermano, es pura faramaya, es pura fantochería, ¿sí? Así que, hermano, mire, usted quiere ser una persona ungida, usted quiere ser una persona madura, usted debe de tener esas dos cosas, humildad y servicio, ¿sí? Van de la mano. Una persona humilde se sabe poner al servicio de los demás. Y como consecuencia, es obediente a la voz de Dios. Amén. Qué importante es este tema, ¿no lo cree? Ahora, acompáñeme al verso 3. Dice, por tanto, os hago saber, fíjese bien, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué nos habla el apóstol aquí? Este versículo se parece, ¿verdad?, al que está escrito ahí en la primera carta de Juan, ¿verdad?, donde se nos habla en relación a probar los espíritus, ¿sí? Es también en relación a lo que nos habla Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, al final de este capítulo, como desde el verso 16 en adelante, ¿sí? Estos versículos, este versículo 3, fíjese bien, nos encierra un mensaje precioso. El que cuando una persona tiene al Espíritu de Dios, fíjese bien, produce dos cosas. Número 1, la manifestación de los dones. Y número 2, el fruto del Espíritu. Tal vez usted pudiera decir que no es lo mismo. Quiero decirle que no. Porque una cosa es la manifestación de los dones que Dios a través de su Espíritu nos ha dado, ¿sí? Pero otra cosa es que por medio de que la presencia del Espíritu de Dios esté en nosotros, yo manifieste el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, fíjese bien, todo creyente, ¿sí? Independientemente de que conozca sus dones o no, de que opere en ellos, fíjese bien, todo creyente, al tener al Espíritu de Dios, debe de manifestar el fruto del Espíritu de Dios. En ese proceso va a ir descubriendo cuáles son los dones que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué va a hacer? Los va automáticamente a poner en acción. Automáticamente eso lo lleva, hermano, hermana, a manifestar los dones que Dios le ha dado. ¿Sí? En otras palabras, una persona, escuche esto,
Una persona que usted ve operar en sus dones espirituales, también debe de tener implícito el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces se cumple aquí lo que dice Pablo, ¿verdad? Que nadie, fíjese bien, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, sería incongruente que una persona que se está moviendo en los dones y que implícitamente da el fruto del Espíritu en su vida, es ilógico, es incoherente que teniendo esas dos cosas, llame anatema a Jesús. ¿Sí? Y luego todavía Pablo añade, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Mucha atención. La evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona, ¿sabe cuál es? Es sí, lo de los dones y sí lo del fruto. Pero hay todavía una base más un fundamento todavía más tremendo, hermano, en relación a lo que hace la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe cuál es? El hecho de que reconocemos a Jesús como nuestro Señor. No lo podemos hacer de una forma natural, porque en nuestra naturaleza carnal, hermanos, vamos a ser arrastrados por este mundo, por la concupiscencia de nuestra carne y dar a luz el pecado conforme a lo que se mueve en este mundo. Pero solamente cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, es, hermano, que podemos rendirle a Cristo toda nuestra vida, todo nuestro ser, llamándolo a Él Señor. Y esa palabra, fíjese bien, implica un reconocimiento, implica una entrega de quien la dice de una manera completa y total a Él. Y entonces sí, teniendo ese fundamento, entonces manifiestan los dones y automáticamente manifiesta, hermano, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Qué importante es entenderlo, ¿no lo cree? Deje que la presencia de Dios nos siga hablando, que le siga hablando, hermano, como a mí. Amén. ¿Cuánto necesitamos esto, hermano, en nuestras iglesias? ¿No lo cree? El correcto mover del Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice en el verso 4. Vamos a avanzar. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Fíjese cómo Pablo aquí comienza diciendo que hay diversidad de dones, pero habla del Espíritu. Fíjese bien. Voy a tomar el marcador para anotar aquí lo que Pablo menciona en el versículo número 4. Él habla de una diversidad de dones, ¿sí? Y que esta diversidad de dones es por el Espíritu, ¿sí? Esta palabra dones es la que mencionamos la semana pasada, que tiene el significado, hermano, de carisma. Carisma, de la raíz caris, que significa gracia. Es decir, aquí la palabra dones significa un don de gracia. Amén. Lo voy a volver a escribir porque diversidad de dones, ¿sí? Ok, y esto lo relaciona Pablo con el Espíritu. Amén. Ahora, fíjese bien. Esta palabra dones, como ya lo dijimos, que es carisma, nos habla precisamente de los dones del Espíritu, ¿sí? De los regalos que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Esto es lo primero, ¿sí? Lo segundo ahora es lo que dice en el versículo 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, fíjese cómo habla también de una diversidad de ministerios y lo relaciona con el Señor, o sea, con Jesucristo. Esta palabra ministerios, fíjese bien, en el original, ¿sí? Es la palabra diaconía, ¿sí? Y esta palabra diaconía, fíjese bien, nos hace referencia al que sirve, es decir, nos hace referencia al oficio y al que sirve en el oficio. ¿Sí? Lo anoto todo.
en el oficio. Entonces, hermano, aquí se comprueba lo que le acabo de mencionar. La palabra ministerio, fíjese bien, no tiene nada que ver con el mal uso que hoy en día se le da de buscar fama, protagonismo, estatus, título, una posición más elevada. No, hermano, la palabra ministerio implica el oficio y sobre todo también al que sirve, ¿sí? En ese oficio. Aquí le puse al que sirve y al que sirve. Vamos a ponerle nada más así, perdón. Y al que sirve, obviamente que sirve ¿dónde? En ese puesto, en ese lugar de servicio, como una función. Amén. Ahora, y lo número 3, fíjese, es en el siguiente versículo, en el 6. Este es el 4, este es el verso 5. Y ahora en el verso 6, Pablo nos dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, fíjese, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces nos habla de una diversidad de operaciones. Y lo relaciona con Dios. Esta palabra, operaciones, en el original es energema. ¿Y sabe de qué nos habla esta palabra energema? Nos habla de la facultad de obrar. Nos habla de lo que es hecho, ¿sí? Por eso dice en el mismo versículo, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, si unimos esto, fíjese, ya se fijó quién se forma aquí. El Espíritu, el Señor y el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Es decir, aquí nos presenta a la Trinidad, ¿sí? Esa triplicidad, hermano, de la manifestación de Dios, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos en estos 3 versículos? Aprendemos lo siguiente, aprendemos que el Padre da dones, aprendemos que el Hijo da dones y aprendemos que el Espíritu Santo da dones también. ¿Qué dones son los que Dios ha dado? ¿Sabe cuáles? Ha dado a su Hijo y también a su Espíritu, esos 2, al Hijo y al Espíritu Santo. Son los dones que Dios ha dado. ¿Cuáles son los dones que ha dado el Señor? ¿Sí? Bueno, estos dones, fíjese bien, los que nos ha dado el Señor, son los que nos menciona Pablo en Efesios 4, versículo 11. Y en unos versículos arriba, donde dice que, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más profundas de la tierra, ¿verdad? En esos versículos donde habla que llevó cautiva la cautividad y luego dice, y dio dones a los hombres. Bueno, esos dones, fíjese bien, esa palabra dones, aquí en este pasaje que empieza más o menos como desde el 9, del 9 al 11, la palabra dones allí, en el original es la palabra doma, ¿sí? Esta palabra doma nos habla más del carácter del don, ¿sí? Quiere decir entonces que los dones que el Señor ha dado, fíjese bien, se conocen como los dones ministerio o ministeriales, ¿sí? O bien como los dones de gobierno o los ministerios de gobierno. ¿Cuáles son? Los que dice específicamente el verso 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Esos son los dones, hermano, que el Señor, fíjese bien, le ha dado a su iglesia para que sirvan, fíjese bien, como ese órgano, ¿sí? Ese organismo vivo que le dé orden a su iglesia y obviamente proveniente de la vida, de la fuente que es Dios mismo, que es su Espíritu mismo. Amén. Ahora, ¿qué dones ha dado el Espíritu? ¿Sí? ¿Cuáles son los dones que ha dado el Espíritu? Bueno, pues los dones que ha dado el Espíritu son los que tenemos ahí enseguida, ¿sí? Y son 9 los que en este pasaje de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos enlista. Son 9 que se conocen, fíjese bien, en una triple clasificación, que son los dones de revelación o de conocimiento, que son los dones de poder
y los dones de inspiración. ¿Sí? Es la clasificación que comúnmente se conoce en todos lados. ¿Sí? Ahorita la vamos a escribir. Estos dones, ¿verdad? Son los que por un lado, mire, son los de conocimiento o revelación. Los de inspiración. Y los dones de poder. ¿Sí? Y obviamente hay 3 en cada uno. ¿Sí? Hay 3 manifestaciones de dones en cada clasificación. ¿Sí? La lista ahorita no los menciona, pero por decírselos rápido, en los de conocimiento está el de sabiduría, el de ciencia y el de discernimiento de espíritus. En los de inspiración está el de hablar en lenguas, el de interpretación de lenguas y el de profecía. Y en los de poder, pues tenemos el don de hacer milagros, los dones de sanidades y el don de fe. Amén. Ahora, fíjese, haciendo un zoom de esto, hermano, hacia afuera, nos damos cuenta de que los dones, el carisma que el Espíritu da, fíjese bien, son para nutrir el cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Nos damos cuenta de que a partir del ejercicio de esos dones se forman ministerios, es decir, los ministerios tienen en su complexión intrínseca, es decir, están constituidos por los dones espirituales y se forman estos ministerios que le dan orden a la iglesia, que le dan armonía a la iglesia, gobierno. Y a partir de esos ministerios, fíjese bien, tenemos las operaciones, donde nos damos cuenta de que Dios es creador, de que de Él depende el Espíritu, de que Él depende la salvación a través del Hijo, hermano, y que Él tiene la facultad de obrar, no sobrenaturalmente, sino, ¿cómo? Espiritualmente. Amén. Entonces, qué hermoso, hermano, es entender esto, ¿no lo cree? Yo le invito a que tome nota de todo esto, ¿verdad? Espero que le entienda mi letra y anótelo y estúdielo, ¿sí? Aquí el energema, fíjese bien, se lo voy a anotar, es la facultad de obrar, o sea, de hacer, ¿sí? Eso es la palabra energema y esto le corresponde a Dios. Y lo vuelvo a mencionar, Dios dio 2 dones, a su Hijo y al Espíritu. El Señor o el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dio los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los dones del Espíritu, los carismas de Dios, por así llamarlos, ¿verdad? Son 9 dones, ¿verdad? Que vamos a leerlos, ¿sí? Pero antes de leerlos, fíjese lo que dice en el verso 7. El verso 7 es importantísimo. Ahí voy a dejar anotado eso, ¿verdad? Ya después lo puede volver a ver y poner en pausa para que termine de anotar. Fíjese lo que dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así se llama el estudio de hoy. A cada uno y para provecho. Este versículo, hermano, es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que mencioné también hace 8 días. De que todos los creyentes, cada creyente, tenemos dones espirituales. Aún el que recién es convertido, aún el que recién ha nacido de nuevo, hermano, hermana, aún el que tenga muchos años en el Evangelio, todos los cristianos, todos los creyentes, tenemos dones espirituales. Es el primer principio. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer pensar en lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿Cuáles son los dones que tengo? ¿Los tengo que poner a trabajar? ¿Qué hago con ellos? Yo le quiero decir una cosa. Los dones espirituales son para que funcionen edificando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y para que a través de estos se cumpla con la voluntad de Dios, con los planes de Dios y con la gran comisión de Dios. Ay, 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 así que escuche también lo que le voy a decir. Hay muchos creyentes que no se congregan, ¿sí?
Hay muchos creyentes, hermano, que han sido lastimados, que han visto cosas y que se han separado, hermano, de alguna manera de la iglesia o de alguna iglesia local. Si los dones espirituales, fíjese bien, son para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces quiere decir que todos los creyentes tenemos, ya no digamos la obligación, sino también la necesidad de pertenecer a un cuerpo para edificarlo por medio de funcionar en los dones que Dios nos ha dado. ¿Sí? No puede, fíjese bien, no puede un miembro del cuerpo edificar al cuerpo si está fuera del cuerpo. ¿Estamos entendiendo? O sea, hermanos, si cortamos la mano, ¿sí?, y la dejamos ahí, ¿sí?, la mano no va a poder ayudar al cuerpo porque no está en el cuerpo. La mano, para ayudar al cuerpo, tiene que estar pegada al cuerpo. Por lo tanto, ¿verdad? Este es otro punto por el cual, hermanos, se habla de la importancia del congregarse. Porque esto redunda en que si yo quiero ser de bendición para los demás, cumpliendo con el funcionamiento de los dones que Dios me ha dado, entonces debo de pertenecer a una congregación, a una iglesia, ¿sí? No puedo, fíjese bien, ser de bendición así como a control remoto, así como a que a mí déjenme acá y ustedes allá, ¿verdad? Porque no quiero saber nada de ustedes, porque me han hecho, me han dicho, me han lastimado, me hicieron o lo que sea. Yo desde acá voy a ser de bendición para ustedes. No. Los miembros del cuerpo tienen que estar en el cuerpo, pegados en el cuerpo. Amén. Por lo tanto, hermano, para que se cumpla, fíjese bien esto, ¿sí?, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Es decir, hermano, si ya entendí que yo tengo dones, entonces lo segundo es, ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Cuáles son? Los tengo que descubrir. ¿Cómo funcionan? Para ponerlos a trabajar. ¿Y todo ello para qué? Para que sea de bendición en el cuerpo en el que debo de estar o en el que estoy. Amén. Y se cumpla que es para provecho. Y no para un provecho personal. Déjale explico esto. Cuando dice el apóstol que es para provecho, mire, no es para un provecho personal, una conveniencia personal. Esto, hermanos, significa que, fíjese bien, es de provecho para el cuerpo y obviamente también para sí mismo, ¿sí? Cuando un miembro, fíjese bien, favorece al cuerpo, favorece una función en el cuerpo, hermano, hasta ese mismo miembro se ve, obviamente, también beneficiado, ¿sí? Mire, ¿cuántas de las veces tenemos comezón en el cuerpo, en la espalda, verdad? ¿Y qué hacemos? Nos acercamos a la pared y nos rascamos, ¿verdad? Le pedimos a alguien, agarramos un tenedor para rascarnos, pero todo lo hacemos generalmente con la mano, con los miembros de nuestro cuerpo. O bien, si nos alcanza el brazo y la mano, llevamos nuestra mano hasta el lugar donde tenemos comezón. Y mire, ¿por qué nos rascamos? Porque la comezón, hermano, nos irrita, nos intranquiliza, ¿sí? Nos pone mal. Pero cuando la mano va y rasca, mire, todo el cuerpo lo disfruta, ¿sí o no? Todo el cuerpo lo disfruta, hasta la mano, ¿sí? Es así en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos dentro del cuerpo y nos movemos para provecho de los demás, automáticamente eso redunda en el provecho personal también de ese miembro. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, este versículo, el 7, subraya, y lo es muy importante, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Es decir, el Espíritu le ha dado a cada quien una o varias manifestaciones, como el Espíritu quiere. Este también es otro punto importante, ¿sí? Yo hace 8 días le comenté el testimonio, ¿verdad?, de que los que no hablábamos en lenguas, hermano, pues ahí andábamos diciendo palabras y que esto, que para aparentar que hablábamos en lenguas. Yo no, hermano, yo fui sincero, yo le dije al hermano, yo no me ha sido dado por el Espíritu hablar en lenguas en aquel tiempo. Ahora sí ya,
¿sí? Pero a lo que voy es, hermano, es de que el Espíritu da de acuerdo a la persona. El Espíritu da, fíjese bien, dones de acuerdo al creyente, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las capacidades que Dios vea, a las características que Dios vea en cada creyente, en cada uno de nosotros. ¿Me explico? Quiere decir entonces que no todos, fíjese bien, vamos a tener los mismos dones. Eso sería también, hermano, ilógico. Imagínese un cuerpo que fuera un solo miembro. Es lo que Pablo dice más adelante. No se puede. ¿Dónde quedaría el cuerpo? Dice Pablo. No, un cuerpo es muchos miembros, muchos, ¿sí? Y creo que desde aquí, fíjese, desde el verso 4, 5 y 6 dice diversidad, diversidad, diversidad. Por lo menos en 3 versículos menciona esas 3 palabras, diversidad. ¿De qué nos habla eso? De que cada creyente y en el conjunto de todos los creyentes somos diversos. Dios nos da los dones conforme Él quiere. Amén. No conforme yo quiera, no conforme una persona quiera y que me quieran obligar a hablar en lenguas, ¿sí? O que me quieran obligar a una manifestación que por su capricho, por su berrinche quiere que así sea. No, yo tengo los dones, usted tiene los dones que conforme a lo que Dios ha visto en mí y en usted, Él nos ha querido dar, porque va a ser para provecho. Amén. El Espíritu Santo los da como Él quiere. Amén. Así que se lo vuelvo a decir. Es un error llegar a creer o llegar a encasillar, a pensar o a cuadrar de que todos los creyentes deben de tener por fuerza la misma manifestación. No. ¿Sí? Y aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Sí? Muchos creen eso en relación al hablar en lenguas, ¿verdad? Porque es la manifestación que se ve en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo número 2, que todos los que estaban en el aposento les fueron repartidas, ¿sí? Lenguas de fuego o como de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en lenguas, fíjese bien, las maravillas de Dios, el evangelio de Dios, ¿sí? Yo le quiero decir algo, el contexto es clarísimo, el contexto lo tenemos que considerar, ¿sí? Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, que en esa parte donde estaban, fíjese bien, ¿sí? Había de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas lenguas. Había partos, medas, elamitas, había gente del Ponto, de Asia, había gente de muchos lugares que hablaban diferentes idiomas. Y escuche, si el Espíritu Santo les dio a los que estaban en el aposento, incluyendo a los apóstoles, la misma manifestación de hablar en lenguas, ¿sabe para qué fue? Para que comunicaran el evangelio y la iglesia de Cristo naciente se comenzara a formar y a establecer en Jerusalén. Se comenzara a formar, hermano, en ese lugar. Pero me estoy explicando, ¿sí? La necesidad del contexto, fíjese bien, era que se requería que los que eran llenos del Espíritu, ¿sí? Comunicaran las verdades del Evangelio a toda la gente que estaba allí, que venían de diferentes lugares, diferentes idiomas. Y es por eso, hermano, que Dios les dio con su Espíritu, fíjese bien, la capacidad de hablar en lenguas, de acuerdo, fíjese bien, a las lenguas, a los idiomas de las personas, el Evangelio de Cristo, las maravillas de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que miles se convirtieron, ¿sí? Cuando Pedro toma la palabra y les habla de que no estaban ebrios, que no estaban borrachos, sino que lo que veían era el cumplimiento de las profecías, citando al profeta Joel. Amén. Y miles, fíjese bien, se convirtieron en una sola predicación, en la primera predicación del Evangelio. ¿Entiende ahora el contexto? Es por eso, hermano, que tenemos que considerarlo. Cuando no se considera, se cometen errores terribles, como los de decir que todos los cristianos, todos los creyentes por fuerza tienen que hablar en lenguas. No, no es así, ¿sí? El Espíritu da
como Él quiere. Y lo hace para provecho. Amén. Y eso es algo que también vamos a leer a continuación. Miren, ahora sí vamos a ver la lista de los dones. Amén. Sígame poniendo atención. Dice, verso 8. Porque a este, es decir, a un creyente, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Sí? El don que le decía, palabra de sabiduría. Mire, ya voy a borrar aquí para ir poniendo los dones que va a mencionar. Fíjese bien, yo le decía, lo puse allá en pequeño, pero lo voy a hacer más grande, que hay una triple clasificación de los dones del Espíritu. Sí, que son los dones de revelación o de conocimiento. ¿Sí? Y son tres. Están los dones de inspiración, que también, como los vamos a ver, son tres. Y los dones de poder, que también los vamos a anotar aquí, que son tres. Pablo comienza diciendo, dice, porque a este, fíjese, a un creyente, dice, le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces está el don de palabra de sabiduría. Y entra, obviamente, en los de revelación o de conocimiento. Y luego fíjese cómo dice, a otro, ¿se da cuenta? O sea, primero dice a un creyente, y luego dice, a otro. ¿Qué quiere decir? Que todos los creyentes vamos a tener manifestaciones distintas, confirmando lo que le acabo de explicar en relación al de don de lenguas, ¿sí? Fíjese bien, dice, a otro, palabra de ciencia. Es el otro don de revelación o conocimiento. Palabra de ciencia, ¿sí? Y luego tenemos a continuación en el verso 9, dice, a otro, ¿se da cuenta? O sea, a otro creyente, dice, fe por el mismo Espíritu. Ese don de fe entra acá en los de poder, ¿sí? Y luego dice, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjese, dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿sí? Y luego dice también en el versículo 10, a otro, fíjese, ahora a otro creyente, el hacer milagros, ¿sí? El don de milagros o de hacer milagros, ¿sí? Y luego dice en el mismo verso 10, a otro profecía, ¿sí? La profecía, fíjese bien, entra aquí en los dones de inspiración. Profecía. Y luego dice ahí mismo, a otro discernimiento de espíritus. El don de discernimiento entra, discernimiento de espíritus, entra dentro de la clasificación de los de revelación o conocimiento, ¿sí? Y luego tenemos a otro diversos géneros de lenguas. Fíjese, dice, diversos géneros de lenguas, ¿sí? Y por último dice ahí también en ese versículo número 10, a otro interpretación de lenguas, ¿sí? Interpretación de lenguas, ¿sí? Creo que es muy claro el lenguaje bíblico, ¿no lo cree? O sea, Pablo dice a este, y luego a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, así, dando a entender que todos los creyentes vamos a tener manifestaciones diferentes. ¿Para qué creen? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Con esa diversidad, la misma diversidad le traiga riqueza, le traiga edificación al cuerpo de Cristo. Y con ello, bien nutrido, seamos capaces de cumplir con la gran comisión, con la voluntad y los planes del Señor. Vea esta clasificación. Son 9 dones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 dones que el Espíritu nos da. ¿Y sabe? Podemos tener 1, podemos tener 2,
podemos tener 3, tal vez 4, 5 de estos. Si usted me pregunta, hermano, ¿puede un creyente tenerlos todos? Pues mire, no he conocido yo el caso actualmente de un creyente que los tenga todos. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se movió en todos los dones espirituales. Asimismo, un hombre como Pablo, ¿verdad? Quien también él lo afirma en una de sus cartas, también él se movía en todos los dones espirituales, ¿sí? Entonces, yo no puedo contestar la pregunta si usted me la hiciera diciéndole que no, porque va a depender de lo que el Espíritu le quiera dar a un creyente, ¿sí? Pero imagínese, si tan solo con un don, fíjese, si tan solo con un don, algo tremendo, algo espiritual de Dios puede pasar, imagínese teniendo los 9, ¿sí? Ahora véalo también así. Si con uno no somos capaces de funcionar en el cuerpo como es debido, imagínese con los 9, ¿cómo nos va a ir? Si con uno no podemos, imagínese con 9, pues estaría difícil, me explico. Pero aquí depende de la entrega de cada creyente, depende de la comunión de cada creyente con el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo los dones espirituales se pueden pedir, ¿sí? Podemos pedir, ¿verdad? Pero ¿con qué fin? No con el fin de halagarnos a nosotros mismos, no con el fin de lucrar con ellos, no con el fin de nuestra conveniencia, sino con el fin siempre de edificar al cuerpo de Cristo. Esa debe de ser nuestra motivación para pedir los dones. El que deseamos edificar a la iglesia. Amén. Por lo tanto, mire, ¿cuántos miembros hay en su iglesia local? ¿Cuántos miembros, hermano creyentes, usted conoce? ¿Y cuántos de estos se mueven en sus dones espirituales? Se da cuenta que una iglesia que se mueva en los dones espirituales va a ser, hermano, como una bomba. O sea, va a ser una iglesión, hermano. ¿Verdad? Me explico. O sea, va a ser una iglesia poderosa, como la primera iglesia. ¿Sí? Así que, hermano, es feo decirlo, pero a veces en las congregaciones, el 10% o menos del 10% son los que se mueven en los dones. Todos los demás, miren, nomás, así como van, así salen, ¿verdad? Todos los demás están dependiendo de lo que otros hacen, están viendo a ver qué les cae, están así, y no hacen nada con su vida espiritual. Eso no debe de ser, porque si cada creyente, a cada uno, nos han sido dados dones, ¿qué quiere decir? Que me tengo que poner a trabajar. Amén. Y mire, hay gente en el Evangelio que tiene muchísimos años, que ya debiendo de ser maestros, como dice el autor a los Hebreos, todavía, hermano, quieren que se les trate como si fueran unos niñitos en la fe. ¿Cómo ve? Mire, ya son unos dinosaurios en el Evangelio. Y son los que debieran de estar activos en sus dones. Y todavía andan, hermano, con sus cosas de inmadurez, con sus cosas, hermano, de niños. No puede ser. Todos tenemos que crecer parejos, todos tenemos que estar trabajando, todos tenemos que tener interés en este tema, porque es precisamente donde la iglesia se va a levantar, donde la iglesia va a experimentar el poder que el Espíritu Santo le ha dado, que el poder que es el Espíritu de Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y mire, a veces decimos, ay, es que la iglesia está muy apagada, ay, es que siempre lo mismo, ay, es que no hay vida. ¿Sabe por qué no hay vida? Porque usted no la promueve, porque usted no se pone a trabajar, porque usted está nomás a ver qué ve, a ver qué recibe, a ver si le agradan las cosas. No, ya tiene que ponerse a trabajar, ya tiene que ponerse a echar a andar sus dones espirituales, ¿sí? Y no andar criticando de que, ay, pues ahí no pasa nada, ay, ahí está muy frío, ay, ahí esto, allí nadie esto, allá. No. Es que somos usted y yo, no soy yo nada más, no es solamente su pastor, somos todos los que le vamos a traer esta vida a la iglesia. Amén. Mire, el pastor, los líderes están haciendo lo que les corresponde, pero toda la iglesia
Toda la iglesia, hermano, ¿qué está haciendo? Me explico. Y eso sucede en todos lados. Tenemos que entender el mensaje de la palabra a cada uno y para provecho. Amén. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es esto. Esto es precioso, hermano, de manera que no podemos, hermano, ignorarlo y decir, sí, qué bonito, sí, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el hermano Israel está enseñando de esto. No. No es para que diga qué bueno. Es para que le preocupe y se ponga a trabajar junto con su pastor, amén, a trabajar junto con la iglesia, ¿sí? Que a usted, hermano, le urja, ¿sí? Que le urja, hermano, estar en la iglesia, ¿sí? Mire, ya lo he dicho, hermano, esta pandemia vino a hacer muchas cosas, hermano, el diablo, el Satanás, mire, planeó muy bien todo esto, ¿verdad? Con los poderosos, con los ricos, con todo eso, no sé, pero mire, todo esto está perfectamente bien orquestado. Pero aunque está perfectamente bien orquestado por Satanás, le voy a decir algo. La iglesia de Jesucristo tiene un poder más grande que el de Satanás, que es el del Espíritu Santo en la manifestación de los dones de Él, de los dones del Espíritu. Amén. Así que mire, yo le voy a decir una cosa. Hermano, no tome como pretexto lo que estamos viviendo para quitarse su responsabilidad de funcionar en la iglesia. Mire, yo conozco gente que debiendo de estar sirviendo, que debe de estar sirviendo en la iglesia y no está. Que porque se contagian, que porque, hermanos, sí, y mire, allá donde andan, allá donde trabajan, allá donde se mueven, se relacionan con más gente que acá en la iglesia un día a la semana. Ay, ¿verdad? Y así hay muchos en todas las iglesias. No, hermano, esto es de responsabilidad porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Y qué le vamos a decir? Ay, Señor, es que la pandemia, es que yo me tenía que cuidar, es que yo no tenía que estar, es que, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Sí? No, hermano, mire, no tenemos pretexto. No tenemos pretexto. Así que activémonos y trabajemos en nuestros dones espirituales. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que vamos a dejarle, hermano, hasta aquí. Amén. Hay muchas cosas que Pablo comienza a explicar en relación al cuerpo. Algunas de estas las he mencionado, pero obviamente necesitaríamos profundizar todavía más. Y lo vamos a hacer. Pero con esto, fíjese bien, pero con esto ya tenemos la pauta para empezar a estudiar cada uno de los dones de acuerdo a esta clasificación general que se conoce prácticamente en todos lados. Amén. Tenemos un manual de estudio de todo esto. Si usted lo quiere tener, con gusto yo se lo envío, ¿verdad? Por correo electrónico, por WhatsApp, ¿verdad? Solamente hágamelo saber, escríbame y se lo mando. Acuérdese, yo no cobro estas cosas, no pido ofrendas, ¿verdad? No de que tiene un costo, no. Todo esto es de gracia, hermano, y lo damos de la misma manera. Amén. Con tal de que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿verdad? Nada nos vamos a llevar con el Señor. Así que todo lo que el Señor nos da por hacer, que sea de edificación para su iglesia. Amén. Entonces, hermano, vea qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no lo cree? La palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios, hermano, contiene todo. Amén. Pero vamos a hacer la pausa aquí, dejar el estudio del día de hoy hasta aquí. Y vamos, si Dios lo permite, la siguiente semana a comenzar a estudiar cada uno de estos dones del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Tenga ánimo, anímese, hermano. No esté achicopalado, no esté desanimado. Estamos viviendo tiempos finales. Ya es momento de que usted le dé a Dios de lo mucho que Él le ha dado a usted. ¿Sí? Dios nos ha dado mucho. Dios ha sido paciente con nosotros. Pero ¿qué le estamos dando nosotros a Él? Ay, es que no voy porque mis proyectos. Ay, es que no voy porque mis trámites. Ay, es que no voy porque mi trabajo. Ay, es que no voy porque me siento cansado. Ay, es que me duele el dedo gordo del pie. Ay, es que... Y eso le estamos dando a Dios.
¿sí? Gente que no está en una iglesia cuando debería de estar, sirviendo, ¿sí? No ver, hermano, los toros desde la barrera, estar allá abajo, hermano, con los toros. Amén. Así que Dios le ha dado tanto poder a la iglesia. Escuche, y con esto termino. Dios le ha dado, el Espíritu Santo le ha dado un arsenal a la iglesia para combatir al enemigo, que la iglesia, mire, está distraída con que, ay, aquel predicador, ay, con que aquel anda diciendo, ay, no me gusta ay, que la denominación, hermano, sea por Dios, el arsenal se está desperdiciando y el enemigo sigue triunfando. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Tome, hermano, sus armas, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, dice el apóstol Pablo. Amén. Ármese con los dones que el Espíritu Santo le ha dado y peleemos juntos la batalla de la fe. Amén. No nos deje solos, hermano. Ándele, hermano. Póngase con nosotros y juntos vamos a hacerle la guerra al enemigo. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Cobre ánimo, tenga ánimo, vuelva, levántese en el nombre de Cristo. Amén. Levántese en el nombre del Señor y que esto sea una enseñanza, hermano, que nos haga entender la responsabilidad que personalmente cada uno tenemos delante de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con ello? Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Hay tantas cosas más, Señor, que mencionar, pero lo haremos consecutivamente, mi Dios, en los temas que estaremos viendo. Señor, hoy nos quedamos con una gran enseñanza, y esta es que tú me has dado a mí dones, y me los has dado para provecho, y que si no estoy cumpliendo con eso, entonces estoy fallando. No estoy, Señor, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y no voy a poder estar tranquilo, no puedo estar tranquilo sabiendo eso, porque un día estaré delante de ti para darte cuentas de lo que tú me diste, mi Señor. Y no quiero darme a la negligencia, ni a la indiferencia, ni a la apatía, ni al ahí se va en relación a este asunto, sino que quiero tomar mi responsabilidad en él. Mi Señor, he estado lejos, pero quiero volver. He estado ausente, Señor, pero quiero estar ahora presente, retomar, levantarme en tu nombre y funcionando en mis dones, edificar a tu cuerpo, a mis hermanos y juntos cumplir con tus planes. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Alabado y bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por tu presencia, oh Dios, por tu presencia, Jesús, también en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, pues hemos terminado, ¿verdad? Ya llevamos un poquito, como de una hora, un poquito más estudiando la palabra. Hermano, que sea de bendición, compártala. Amén. Quiero mandar saludos hasta Mérida, ¿verdad? A nuestra hermana Leticia, a su madre en Oaxaca, a nuestra hermana Tere Reyes y César Cruz. En Coatepec, Veracruz, a nuestro hermano Luis Antonio y Alejandra Olmos, ¿verdad? En el Estado de México, a nuestra hermana Esther Amador, a nuestra hermana Isabel y Lalo, ¿verdad? El hermano Eduardo, que el Señor los bendiga mucho, les amamos. También a mis sobrinos, a César, a David, ¿verdad? A mi prima Blanca, ¿verdad? También a mi sobrina Claudia, que estamos orando por tu salud. Amén, gloria al Señor. Mandar saludos a Nuevo Vallarta con nuestro hermano Abel y Carolina y a su familia. Amén, gloria al Señor. También en Estados Unidos a Julia, a Alfredo, ¿verdad? Que están en California, a mi hermana Marta, a mi cuñado Ariel y a toda su familia, quienes también están en California. Y asimismo, acá, ¿verdad? Por el lado de Austin, ¿verdad? A nuestro hermano Enrique y a nuestra hermana Blanca, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga a todos,
Les amamos en el amor del Señor, a Edgar y Adriana también allí en Austin. ¿Verdad? Que la paz y que el amor de Cristo sea con todos ustedes y sigamos adelante predicando y en el avance del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Les amamos a todos. A la Iglesia Amada de San Ignacio aquí también en Aguascalientes. A todos les amamos, hermano Salvador. Seguimos orando por su salud para que se recupere pronta y satisfactoriamente. ¿Verdad? A la iglesia local, no abandone su posición, no abandone la línea, no deje solo su puesto. Amén. Levántese en el nombre de Cristo, todos juntos en todos los estados. No abandonemos la línea de defensa. Pongámonos en la brecha. Amén. Y continuemos en la defensa del Evangelio. Amén. Que el Señor bendiga a todos en todo lugar. También a todos los hermanos que nos vean en sus casas, en todos los lugares, en otros estados, en otras partes del mundo. Les amamos. Cuentan con este ministerio, cuentan con un servidor. Amén. Y también les invito, sigamos adelante haciendo la obra de Dios. Amén. Bueno, pues que la paz de Cristo sea con todos ustedes y que la bendición de su Santo Espíritu esté presente en sus vidas a cada instante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que el Señor le bendiga. Hoy es jueves. Nos vemos ya hasta el sábado a las 7 de la tarde en la reunión de oración. No se lo pierda. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Y le recuerdo también, los días martes va a comenzar un estudio que se llama Conociendo la Palabra de Dios. No se lo pierda. Conocer la Biblia debe de ser de interés de todos los creyentes, de todos los cristianos. Amén. Los martes a las 8. Pero bueno, de momento le esperamos el sábado a las 7 de la tarde en la reunión de oración. No se pierda el día domingo de culto, que vamos a terminar de predicar sobre el camino, en el camino a Emaús. Y recuerda, lo dejamos a medias, pero vamos a continuar. Amén. Bueno, pues pase una excelente noche, que el Señor lo bendiga y nos vemos el sábado a las 7. Buenas noches.